Hoy se publicó la nueva ley electoral de la Ciudad de México en medio de algunos cuestionamientos por la forma de elegir a los concejales que van a estar al lado de las alcaldías y además en medio de una creciente polémica por lo que para muchos es el agotamiento del modelo electoral una vez vistos procesos locales como los del Estado de México o los de Coahuila, en los que los señalamientos por acarreo, por compra y coacción del voto han empañado las elecciones, aunque aún están trabajando los tribunales. Pero estamos en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver unos datos de contexto para regresar aquí a nuestra discusión con un diputado del Partido Verde, del PRI Verde, junto con un diputado de Acción Nacional. La nueva Constitución de la Ciudad de México no solo enfrenta obstáculos por impugnaciones en la Suprema Corte, sino que también leyes secundarias como la ley electoral camina en sentido inverso a la apertura de espacios de representación en las alcaldías y de mayores contrapesos en ese nivel de gobierno que sustituirá a las delegaciones. La Asamblea Legislativa revivió el discurso de la elección de concejales en las próximas alcaldías, pero finalmente el veto parcial del Ejecutivo fue desechado y mantuvieron una composición cerrada. Más de la mitad de los legisladores rechazaron las observaciones y mantuvieron la restricción de dar 60% de la composición del cabildo al vencedor de la elección en la alcaldía, con lo que se recorta el peso de este espacio como contrapeso de los ejecutivos delegacionales. Este es el último episodio de una accidentada puesta en marcha parcial de la Constitución, luego de la presentación de recursos legales en la Corte por instituciones del gobierno federal, órganos autónomos y otros actores políticos que deben ser resueltos en los próximos meses. Los fallos sentarán un antes y un después sobre la libertad de acción de los legislativos locales. En medio de la incertidumbre sobre su futuro, la Constitución enfrenta varios escenarios. Alrededor de la mitad de los artículos aprobados por la Asamblea Constituyente está bajo impugnación y la Corte no ha tenido criterios uniformes sobre hasta dónde llegan las atribuciones de las soberanías de las entidades para legislar. Posiciones. 1. El diputado Alfonso Suárez del Real de Morena inscribió una reserva para modificar el artículo 29 transitorio del Código Electoral e incorporar la elección por circunscripción de cada concejal y no en planilla como se aprobó la ley. 2. Luego de que los priistas José Encarnación Alfaro y Dunia Ludlow y el morenista Paulo César Martínez defendieran la reserva, la medida fue rechazada por 30 votos en contra y de legisladores del PRD, PAN, Partido Verde, parte del PRI y los pequeños partidos. Solo hubo 19 votos a favor de la bancada de Morena, Carlos Candelaria de Encuentro Social y Dunia Ludlow y Encarnación Alfaro del PRI, además de una abstención de la priista Cintia López Castro. 3. Más de 100 personalidades entre académicos, políticos, vecinos y constituyentes pidieron rechazar el sistema de alcaldías cerradas. A través de una misiva suscrita por nombres como Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, Bernardo Batis, Cecilia Soto y Gabriel Cuadri, dijeron ver con suma preocupación que uno de los contenidos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México contradice abiertamente lo que señala la Constitución de la Ciudad de México y pone en riesgo el ejercicio democrático de las elecciones de las alcaldías. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Y hoy se publicó la nueva ley electoral de la Ciudad de México después de ese largo proceso que significó la preparación y luego la aprobación de la Constitución, una Constitución que además, dicho sea de paso, sigue teniendo partes impugnadas en la Suprema Corte de Justicia. Esta ley electoral generó algunos debates, algunos de ellos intensos, como por ejemplo el que tenía que ver con la forma de integrar la representación en las alcaldías, en los concejales de las alcaldías, ese órgano de contrapeso de los delegados, pero además se produce en un momento difícil para la vida electoral de este país por el creciente señalamiento del agotamiento del modelo electoral a raíz de las elecciones y las impugnaciones e incluso las denuncias en los comicios locales del Estado de México y de Coahuila, cuyos procesos en este momento se están llevando a cabo en términos de la
apertura de paquetes electorales. Pero para entrarle primero a la Ciudad de México y ver qué aporta la Ciudad de México frente a esa discusión que le estoy comentando, me da mucho gusto que esté conmigo José Manuel Delgadillo, del PAN. Un placer tenerte. Gracias como por siempre. venir. Al contrario. Y por supuesto, Fernando Zárate, ya lo conoce, ha estado con nosotros otras veces. Bueno, los dos ya han estado con nosotros. Fernando, del Partido Verde. Fer, muchas gracias por venir. Pepe, es un placer estar contigo. Al contrario, es un honor. Si quieren, arrancamos y vamos a empezar por lo puntual. Lo puntual es... ¿Cómo se dio el debate? El debate el debate en términos, digamos, la Constitución de la Ciudad de México se vendió como una de las más vanguardistas, que iba a abrir la representación popular para que las gentes de los pueblos originarios, de los vecinos, etcétera, pudieran incluso tener representación en los concejales de las alcaldías que van a sustituir a las delegaciones. Y al último momento, entiendo, lo que se aprueba es que los concejales van a ser elegidos por planillas y con un 60% de mayoría. Es decir, lo que algunos en las cartas que les enviaron les señalaban como cabildos cerrados. Pues sí, digo, yo respeto mucho la opinión de quienes suscribieron esas cartas, que no es la totalidad del constituyente, hay que decirlo de forma muy clara. El debate, como bien tú lo señalas, se daba en dos opiniones. La primera, que desde nuestra perspectiva de los que lo propusimos, es que el texto, de acuerdo al 122 constitucional, que eso es bien importante, todas las entidades federativas, todos los estados de la República tienen una autonomía y una decisión de su gobierno interno y de su conformación. Nosotros no podemos tener tanta independencia y autonomía porque venimos de un artículo 122 donde nos hacen todo el diseño institucional de la Ciudad de México. Ajá. Ahí en ese 122 nos señalaron que la integración de las alcaldías se daban por planillas de entre 7 y 10 candidatos. Con esto ya te estaban dibujando el bolete electoral, es decir, se iba a integrar por el alcalde y sus 6 candidatos al consejo. Obviamente con tratando de tener una integración paritaria, con este 60% de los que iban a competir en las circunscripciones. La otra visión se da de acuerdo al artículo 53 de la Constitución, en el que le incluyen un pequeño párrafo en el que dicen que representarán una circunscripción. Ese es el argumento que utilizaron algunos, como es el caso de la diputada Dunia, del diputado Encarnación. Después Suárez del Real, pero es muy curioso lo que hizo Morena. Yo soy presidente de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales. Sí, sí. Yo recibí todas las iniciativas. Por ejemplo, el diputado Zárate, un decálogo que elaboró un grupo de ciudadanos, él lo convirtió en una iniciativa donde incluía esta opción de buscarlo por elección uninominal en cada una de las circunscripciones. Es decir, el diputado Zárate, como siempre lo ha sido, fue congruente en lo que sostenía con lo que propuso. Morena fue muy curioso, porque el documento que presenta como iniciativa hablaba de las planillas, para nada hablaba de integración por circunscripciones. Después, cuando ven que de alguna forma con algún sector de la población era rentable cambiar el discurso, lo cambiaron. Pero al final ahí está la versión estenográfica de lo que pasó en la sesión. Morena, de 20 diputados solamente había 9 presentes. El único diputado que se subió más o menos a debatir en ese tema fue Suárez del Real, con una argumentación muy doctrinal, casi poética, pero para nada contundente, fijando la postura en ese sentido. Entonces, yo sí creo que lo que estaba buscando Morena solamente era subirse a un tema que empezó a sentir... O sea que sus diputados andaban seguramente en Coahuila o en el Estado de México o en Nayarit, pero a la luz de lo que dice Juan Manuel, hay contradicciones en la ley. O sea, por un lado la ley te está señalando, te dice, tienes una camisa de fuerza porque no puedes hacerlo más que a través de planillas, mientras que en el 122, mientras que en el artículo constitucional está hablando de las circunscripciones. Esta contradicción la podrían haber resuelto también, digamos, con el criterio de máxima apertura. Bueno, a mi juicio, Pepe, lo que se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal fue una interpretación de la Constitución. El problema es de origen. Pues está peor. Que la Constitución de la Ciudad de México es vaga y es ambigua. Que los constituyentes
con el objeto de llegar a las 2/3 partes de esa asamblea para aprobar la Constitución, quisieron quedar bien con todos y no contradecirse, no contraponerse y no entrar a una discusión mucho más profunda de cuál iba a ser realmente el modelo de la alcaldía. Entonces introdujeron... ¿Consensus versus certeza? Introdujeron los dos elementos. Introdujeron el concepto de alcaldía abierta, y eso implica transparencia, apertura, pluralidad, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, una sola planilla o planilla. Y eso implica que el candidato a alcalde debe integrar para que quede muy claro, un listado, una hoja, una propuesta con los concejales de 7 a 10 en cada nueva alcaldía o delegación que hoy vivimos. Entonces, pues lo que se hace en la Asamblea Legislativa es, a ver, tenemos las dos opciones. Hubo una mayoría de diputados que estableció que la interpretación correcta sería en torno a lo que hoy se le llama carro completo, fundamentado en principios de gobernabilidad, etcétera. Yo no argumento eso, yo argumenté absolutamente distinto. Fui el único diputado que presentó en realidad a nombre de las organizaciones lo que se llama alcaldías abiertas. Yo me subí 2 veces a tribuna a discutirlo, presentar, en términos de lo siguiente, Pepe. Yo creo que con base en la historia de la Ciudad de México, íbamos abandonando el sistema unipersonal de gobierno en las delegaciones para pasar a órganos plurales, multipartidistas y además de varias personas. Lo que queríamos era transparencia, es decir, cómo se gastaba y cómo se ejerce el dinero de las delegaciones, desde 500, 600 millones de pesos que tiene Milpalta hasta 4,000 millones de pesos que tiene Iztapalapa, cómo se gasta en luminarias, calles, pavimentación, pintura, etcétera. O sea, son y además órganos de contrapeso y vigilancia. Y de decisión plural, es decir, que una sola persona no decidiera qué ocurría con la inversión en seguridad en las colonias, sino que se integrara representantes circunscripcionales por delegación y que entráramos a un nuevo diseño de gobierno en la ciudad. A mi juicio, ese fue el espíritu de la reforma política que presentó el jefe de gobierno, la incluyó el concepto en la Constitución y resulta que su partido político sale argumentando otra cosa en las leyes locales. A mi juicio era un contrasentido y a mi juicio tendríamos que perseguir este espíritu para modificar el gobierno que hoy está desgastado. La gente está enojada. Claro, muy y está enojada porque una sola persona está gobernando en las delegaciones y a mi juicio ya convenía incluir a ciertos vecinos dentro de esta integración, y eso es lo que la reforma política establecía como parte parte medular en el concepto de alcaldías. No quieres una alcaldía para regresar, querías una alcaldía para avanzar en estos términos. Ahora, ¿por qué tomar el criterio entre esas dos disposiciones contradictorias? ¿Por qué tomar ese criterio? Y me pregunto, y me preocuparía que el criterio fuera político, es decir, no, es completamente jurídico. La perspectiva de que un partido como Morena gane no, es completamente jurídico. La ciudad el Te voy a decir, qué bueno que hizo la presentación así tan clara el diputado Zárate. Eso es exactamente lo que pasó en el constituyente. Como querían sacar por consenso todos los artículos, este artículo en particular lo metieron con las dos visiones. Solamente que cuando incluían o cuando pensaban en la elección por circunscripción no lo dejaron para nada claro que iba a ser una elección uninominal. Si ellos hubieran puesto nada más por planilla, se elegirá por planilla y representará una circunscripción, para nada hubiéramos tenido la interpretación de que tenía que ser con una lista de candidatos que acompañaran al concejal, porque podrías pensar en una planilla donde estuviera el alcalde y un concejal en cada una de las zonas. Pero cuando te ponen el dibujo, planilla con entre 7 y 10 candidatos encabezado por el alcalde, ya te dibujaron completamente la propia boleta electoral. Y esto es completamente acorde a lo que se señala en el 122. O sea, digamos que fue una interpretación rígida, es lo que me estás diciendo. Nosotros creemos... La que se impuso finalmente. Finalmente hay un principio de supremacía constitucional. Nada puede estar por encima de la Constitución Federal. De hecho, entonces, más que interpretación, se apegaron a la Constitución. Aquí hay una diferencia. Ellos dicen eso. Yo afirmo que no debió haber existido interpretación por varias razones. Sin embargo, el problema fundamental es el siguiente. Que perdimos la votación, yo la perdí,
Y cuando pierde una votación, uno tiene que hacer todo para que el código electoral subsista. Es decir, el código electoral no solo son alcaldías, es Instituto Electoral del Distrito Federal o de la Ciudad de México, son tribunales electorales, son mecanismos de impugnación. Ahorita se están peleando, precisamente en este momento hay recuento. En Estado de México, Coahuila, Nayarit, etcétera, no recuento, hay el conteo. Déjame quedar. Se aprobó la ley electoral de la Ciudad de México, mientras parte de la nueva Constitución sigue impugnada en la Suprema Corte de Justicia y, como decía hace unos momentos Fernando Zárate, diputado del Verde, en un momento crítico por los señalamientos que hay respecto de las instituciones, los mecanismos electorales, por, digamos, agotamiento una vez que volteamos y vemos lo que está sucediendo en Edomex, lo que está sucediendo en Coahuila. Bueno, las elecciones son muy controvertidas y más cuando la gente está saliendo a votar y está decidiendo o cambiar o mantener el gobierno, y esto está poniendo seriamente en un buen reto a las leyes electorales. Entonces, aquí en la Ciudad de México, las alcaldías era un tema, es un principio, es una forma, es una visión de ver al gobierno y decir, nosotros necesitamos en realidad en la ciudad cambiar absolutamente las formas. Yo me apegué a ellas, pero también entiendo que me ganaron la votación y que ante ganar la votación no me voy a llevar el balón como si fuera fútbol y me lo llevo a mi casa. Sí hubo, y yo sí lo voy a señalar porque en muchas ocasiones he estado de acuerdo con ellos, pero en esta no voy a estar y quisiera empezar a tratar asuntos de mucho fondo en este sentido para que los ciudadanos puedan decidir realmente qué está defendiendo cada partido. Morena, en el debate del Código Electoral, que contempla muchas instituciones, no una sola, ¿quiénes son los funcionarios de casilla? ¿Cómo van a votar? ¿Cuáles son las causales de apertura de paquetes? ¿Cuándo se integra bien una sábana o no? Que se está discutiendo lo que hoy está permitiendo en Coahuila. que se trate, los mecanismos que hoy están permitiendo tratar de limpiar las elecciones allá. Coahuila y Edomex. Instituto Electoral, quién es el presidente, quiénes son los tribunales, los candidatos independientes, cuáles son los requisitos para poder acceder al poder, los partidos que tienen que presentar como requisitos de candidatos, etcétera. Sí. Es todo una serie de instrumentos, es el instrumento madre para garantizar la democracia y para garantizar una renovación de poderes. Es decir, si nosotros no tenemos código electoral, no podemos renovar alcaldes, no podemos renovar jefe de gobierno, diputados locales, instituciones múltiples, no lo podemos hacer. Y a mí sí garantizar los derechos políticos electorales de los ciudadanos, votar y ser votado. Y Morena se fue en contra. Y Morena votó en contra. Del código. En contra de ese código y de 4 códigos más que votamos, que fue Ley de Participación Ciudadana, Código Penal, distintas reformas, y yo cuando subo a hacer la exposición le digo, a ver, yo no significa que esté en contra de ustedes, pero estoy en contra absolutamente de un criterio diferenciado que cuando les conviene van en contra y cuando no les conviene van a favor, cuando la institución debe estar y todos somos corresponsables de mantener esta democracia viva, no son nada más unos. ¿Cómo puedo apostar yo a que no exista código electoral? Que eso significaría desdeñar a los ciudadanos y decir, aquí queremos que haya la jungla, no queremos que haya candidatos, partidos, elecciones que no se puedan renovar y que no tengan mecanismos de litigio los partidos. Yo sí se los dije con mucho respeto, coincido, pero en este caso no voy a apostar para la crisis política en la Ciudad de México solo porque a ustedes les conviene. A ver, el caso más dramático es eso, es votar en contra de las instituciones y los códigos y procedimientos electorales. El otro, y esa es la pregunta, ¿qué están aportando en una ley que se anunció como de vanguardia, en la ley electoral de la Ciudad de México, para tratar de evitar o para corregir o para tener mejores instrumentos, enfrentar situaciones como las que están viviendo en Edomex o en Coahuila, de el regreso de viejas prácticas, José Manuel? Nosotros incluimos también como causal de nulidad, obviamente la compra de voto, el utilizar programas sociales para coaccionar el voto. También, no nada más lo llevamos como una causal de nulidad, sino también lo llevamos al Código Penal como nuevos delitos locales en materia electoral, para que quien tenga estas conductas no nada más tenga una pena a lo mejor de multa, sino que también puedan ir a la cárcel. Al Código Penal. En el Código Penal. Por eso nosotros cuando hicimos la presentación fue una reforma integral, Código de Instituciones nuevo y procedimientos electorales, una nueva ley procesal electoral, reformas a la Ley de Participación Ciudadana para también poder regular esta nueva figura de la revocación del mandato, que estamos convencidos que debe de ser un ejemplo a nivel nacional. Que tú como ciudadano puedas evaluar a tus autoridades, a tus legisladores, a todos tus representantes a la mitad del mandato,
para que si no sirven... Vinculante. Exactamente. Para que si no sirven se vayan. Y por eso nosotros lo metimos en la regulación del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero también como un mecanismo de participación ciudadana. Creo yo que eso también nos puede ayudar. Uno de los elementos que nosotros también destacamos, vamos a hacer el primer congreso en el país que va a tener una integración paritaria. Vamos a tener el mismo número de hombres que de mujeres en el próximo Congreso de la Ciudad de México. Yo creo que eso 50, también 50. fortalece la participación de las mujeres. También estamos nosotros generando una causal de nulidad y un delito cuando haya violencia política y más cuando se dé en razón de género en contra de las mujeres. A ver, sinceramente, tú de los elementos nuevos que trae la ley electoral, ¿cuáles crees que te hubieran servido para evitar, digamos, situaciones como la de Edomex o en Coahuila? ¿Las hay o no es un tema de leyes? Yo creo que este es un tema históricamente democracia pura y dura en nuestro país. En la Ciudad de México ha habido elecciones muy cerradas desde 1988, 1997, cuando el PRI pierde la primera vez la Cámara de Diputados Federal la mayoría y la Ciudad de México. Me parece que no es un tema legal, Pepe. Las causales por las cuales se abren urnas, se revisan votos, se certifica el triunfo de un candidato o no, están en la ley. Es un tema mucho más de pérdida de, digamos, ese consentimiento que tienen los partidos rumbo a la democracia. Yo digo que es un tema cultural, pues. Pero hablando de la ley electoral que hoy se aprobó en la Ciudad de México, José Manuel Delgadillo, yo creo que es un tema ¿de qué? Es un tema de impunidad y es un problema también de malas prácticas de algunos partidos y que algunos partidos se dedican a administrar la miseria de la gente durante 3 años o 6 años y después cobran factura en las elecciones. Lo que vimos, por ejemplo, en Coahuila, que tantos gente del PRI lo capacitaban para ser funcionario representante del PRI en las casillas, los forman temprano, hacen que no lleguen los funcionarios que habían sido sorteados de forma aleatoria y ellos mismos tomaban las mesas y obviamente pues ahí están las prácticas que hoy estamos viendo y que seguramente va a llegar a la sala superior y tendrá que darle el triunfo a Memo Anaya en Coahuila. ¿Coincidirías en que los partidos, sobre todo a nivel local, como estamos viendo en estos dos estados, digamos, rebasan a las instituciones electorales, más allá de que tengan los instrumentos legales o no? Bueno, de arranque yo no creo que haya ya partido, ningún partido es nacional en este país, todos son partidos regionales. Totalmente. Y número 2, los partidos regionales dependen de sus caciques locales. Y número 3, los caciques locales piensan que el poder es una propiedad, no es un tema de derecho público, sino de derecho privado. Siguen sin domesticarse. Los caciques locales utilizan todos los partidos porque es lo mismo. A mí no me van a negar que no ocurre lo mismo en los estados que gobierna el PRI, como en los estados que gobierna el PRD, como en Michoacán me van a decir que es distinto, en Guerrero cuando lo gobernó el PRD, por favor. O el PAN cuando gobierna Veracruz o cuando gobernó Puebla. Pues claro que hacen lo mismo porque están intentando mantener el poder. Chiapas, el Verde, pues claro que lo hacen. Hay que ser en este tema, yo creo que muy directos con la población, que ha sido fuentes de ingreso multimillonario y fuentes de manipulación del poder que pretenden mantenerlo. A mi juicio no es un tema de ley, es un tema de apropiación de instituciones de derecho público que también los ciudadanos tienen una gran responsabilidad, porque no me digas que hoy hasta el fútbol mexicano está en crisis. La Cámara de Diputados, el Senado, los gobernadores, el presidente de la República y muchas otras instituciones. Que te lleva al tema de la impunidad. Que lleva al tema de la impunidad, pero que lleva, a mi juicio, no una crisis del presidente o de un partido, sino una crisis transversal que corre a partir de muchas y múltiples instituciones, incluyendo las privadas, que de comida, que de refresqueras, que etcétera. Todos estamos en crisis y habría que pensar. Hasta los propios colectivos, cuando empujan, que tú puedes pensar que es una causa ciudadana, no, también ellos están viendo cómo accesar a un cargo de poder. Aunque te diría una cosa. En ese sentido, entonces coincidirían que sí estamos, digamos, con un cierto agotamiento del modelo electoral, porque lo que está propiciando justamente yo creo que sí. es impunidad, es
financiamiento excesivo, Yo creo que dinero sí. excesivo. Y administrar la miseria de la gente. Y- Administrar completamente el hambre de la gente. Imagínate, les ofrecen 3,000 pesos cuando a lo mejor en un mes ganan esa cantidad, pues no hay quien lo pueda soportar. Yo creo que lo que Obregón, pasó... esos cañonazos no se recién. Yo se creo que resisten. lo que pasó es retroceder 30 años la democracia de nuestro país. Aunque ¿Coincides? sí coincido, aunque hay un tema que sí hay que hacer una diferencia sin que sea justificación. No estamos como Brasil y la gran crisis que tiene, o como Argentina, o como Venezuela, o como Nicaragua, o como El Salvador, o como Guatemala, o como Honduras. En realidad México sí ha mantenido una democracia muchísimo más vigente y con muchísima más participación en pesos y contrapesos. Entonces, Bueno, no, yo lo que no democracia, quisiera háblalo ir... en el tiempo moderno, de 97 para acá. Ah, bueno. De 97 para atrás, pues digo, estamos en una democracia entonces Sí, en pañales. estoy de acuerdo, Que pero ve apenas cómo está están, cumpliendo 20 años. ve cómo están en Sudamérica y ve cómo estuvieron en Pero Estados no- Unidos y cómo fue el Pero no nos resultado. podemos comparar con ellos. O sea, nuestra aspiración debe de ser compararnos con países como el Reino Unido, como también Francia, donde hay otro tipo de democracia. Yo lo que estoy En Reino señalando, Unido ni siquiera tienen credencial para votar. Con cualquier credencial pueden ejercer su voto. Bueno, a ver, Nosotros es que ahí, tenemos a ver, credenciales trae- que con 2,000 candados. Sudamérica, Brasil, corrupción rampante, sin duda, por el caso de Bre, pero también la posibilidad de exigir rendición de cuentas a dos mandatarios ya. Claro. Uno Eso es lo con- que ustedes están proponiendo, por ejemplo, en términos de la revocación del mandato. por Claro. supuesto, pero lo que yo estoy pensando es tener muy claro de esta crisis hacia dónde va a ir nuestro país para no irnos ni hacia el sur del cono ni hacia el norte, sino irnos hacia otros modelos que en realidad podamos cambiar la y no dimensión irnos para democrática atrás en en el México. tiempo. Esta discusión la tuvieron en el código, se reflejó. Sí. Estas preocupaciones por no involucionar, por superar las limitaciones que se vienen dando se dio ya. antes de la presentación del proyecto de dictamen. La verdad es que en el Pleno, desafortunadamente, toda la atención la captó el tema de las alcaldías. Como bien lo decía Fernando, no nada más se trataba de eso, es un tema muy importante para la ciudad porque te va a dar la composición de las autoridades, el instituto, el tribunal, te dice cómo se dan los mecanismos de participación ciudadana, te dan las formas de emitir tu voto, la posibilidad que tú tienes para accesar a un cargo de elección popular a través de la trinchera partidista o como un candidato sin partido. Te da también los procesos de impugnación, causales de nulidad, te da los delitos cuando en materia electoral que se puedan llegar a configurar. O sea, era una presentación de una reforma electoral integral, pero tristemente Lo que solamente destacó lo llevaron fue- los temas incluso de traías la- gobiernos de de la- coalición también, ¿no? También. ¿Eso cómo queda? ¿De potestativo igual? Es O sea, potestativo, se puede. pero es lo más abierto posible. Hay, digamos, el rango más amplio para hacer coaliciones parciales, gobiernos de coalición, pequeño, grande, de chile, de dulce, de manteca, de todos los sabores. Vamos a ver en 2018 en la ciudad, seguramente. Gobierno de coalición en la ciudad. Seguramente. Seguramente sí. No va a haber gobierno mayoritario. Bueno, las encuestas apuntan. No Entonces, creo. si quieren transformar la Ciudad de México, todo mundo tendrá que acudir al gobierno de coalición. Yo no creo que hoy el partido que más tiene en las encuestas, con 30%, que significa el 15% de la población, pretenda modificar instituciones de la Ciudad de México. ¿Como de dónde? Así ¿Con es. qué legitimidad? ¿Quién lo va a apoyar? ¿Cómo va a poder confrontar a los grupos de poder que quieren dinero y que no pretenden que se reforme? Entonces yo estaría pensando en algo mucho más innovador y en algo mucho más agresivo a la sociedad para que piensen y para que entiendan que sí vamos a cambiar. Quien no proponga esto, yo sí creo que quiere lo antaño. Claro, y los gobiernos de coalición ayudan a que no nada más se haga una coalición con fines electorales, sino que sean corresponsables en el ejercicio de gobierno, que se acompañen a lo largo del mandato y puedan entregar mejores y fortalecer las instituciones de la ciudad. Yo coincido con Fernando que en el 2018 muy probablemente vamos a tener un gobierno de coalición encabezando esta ciudad. Pues vamos a ver, por lo pronto lo que acabamos de ver de las elecciones en Coahuila y Estado de México es el mensaje sobre las alianzas electorales, y la segunda, vamos a ver si inauguramos las coaliciones, porque a nivel federal no ha caminado nada. Y lo que ocurre alrededor de la urna, no en la urna. Así es. Ese es el problema mayor. Alrededor de la urna. Claro. Sí, el reparto de... Entrega de dinero, compromisos, promesas, violaciones a libertad de tránsito, ahí es donde a deben todo. estar las autoridades electorales y los ciudadanos denunciando, ¿no? No, y las autoridades ¿Qué más? civiles, o sea, la policía. Yo estuve en el Estado de México, no había ni presencia policíaca. Nada. Y había policías
que llevaban las propias despensas o llevaban gente a votar. Entonces, la verdad es que sí fue un retroceso de 30 años el proceso en el Estado de México y en Coahuila. A mi juicio, el problema es que todo es ingeniería electoral y se olvidó de hacer política, Pepe. No se está saliendo a la calle a convencer, a comprometerse, a presentar programas de gobierno. Hoy es una ingeniería de cuántos votos obtengo de cada sección electoral para que la suma de las secciones electorales me dé el triunfo, y en una ingeniería también de alianzas salgan adelante. Bueno, eso ¿qué tiene que ver con la política? Fragmentación del voto y maquinarias también es política, pero no política, digamos, propositiva. Muchas gracias. Fernando Zárate, ya me voy. A ti, Pepe. Diputado del Partido Verde. Juan Manuel Delgadillo, muchas gracias, diputado del PAN. Gracias a los dos por haber estado conmigo hoy en la tarde. Gracias. Se los agradezco mucho y sobre todo a usted por haber estado con nosotros aquí en Opiniones Encontradas. Nos vemos.